El día de hoy vamos a tejer esta hermosa chaquetita para una niña de 6 meses aproximado. Y está fácil de adaptar para otras tallas. Materiales que vamos a utilizar: 120 gramos de lana o hilo en número 3, crochet en número 3, marcadores, botones, aguja lanera y tijeras. Esta chaquetita la vamos a comenzar por la parte del cuerpo, es decir, desde la cintura. Para ello vamos a realizar una tira de cadenas que mida el contorno total de la cintura, la cual será la base de nuestro tejido. Y también debemos tener en cuenta que para hacer la puntada necesitamos puntos múltiplos de 8 más 5 puntos. Y por ello vamos a hacer 109 cadenas, lo necesario para nuestra talla. Aquí ya tenemos listas las 109 cadenas. Ahora en esta primera fila vamos a levantar una cadena más. Y en el segundo punto vamos a trabajar equivalente a un punto alto. Para eso trabajamos un punto bajo y en esta misma hebrita trabajamos otro punto bajo. Y así tenemos equivalente a un punto alto. Es así como vamos a comenzar cada fila. Ahora continuamos con el diseño. Dejamos un solo punto libre y trabajamos en el segundo punto. Tejemos un punto alto. Hacemos una cadena y en el mismo punto tejemos otro punto alto. Y así tenemos una V en esta parte. Ahora aquí dejamos libre 2 puntos y trabajamos en el tercer punto. Tejemos un punto alto. Ahora en el siguiente punto hacemos un abanico de 3 puntos altos. 1 y en el mismo punto 2 y 3 puntos altos. Y en el siguiente punto trabajamos un punto alto. Y así tenemos 5 puntos altos en esta parte. Ahora vamos a repetir la V. Para eso dejamos libre 2 puntos y trabajamos en el tercer punto. Tejemos un punto alto. Hacemos una cadena y en el mismo punto tejemos otro punto alto. Ahora repetimos esta parte de acá. Dejamos libre 2 puntos y trabajamos en el tercer punto. Tejemos un punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un abanico de 3 puntos altos. 2, 3 puntos altos. Y en el siguiente punto trabajamos un punto alto. Y así tenemos los 5 puntos de esta parte. Como se darán cuenta, solo repetimos la secuencia de estas dos partes. Repetimos. En el tercer punto trabajamos una V, un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Dejamos libre 2 puntos y tejemos un punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un abanico de 3 puntos altos. 2, 3 y en el siguiente punto un punto alto. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda esta primera fila. Aquí ya tenemos lista toda esta parte. Ahora aquí al inicio solo hemos dejado un punto libre y al final de fila debemos terminar igual. Aquí aún nos falta la última V. Trabajamos en el tercer punto un punto alto, una cadena y otro punto alto. Y aquí, como les decía, solo dejamos un punto libre. Y en el último punto trabajamos un punto alto. Y así tenemos lista nuestra primera fila. Ahora para la siguiente fila, volteamos nuestro tejido
y trabajamos aquí desde el primer punto como les enseñé al inicio. Tejemos un punto bajo y en esta misma hebrita tejemos otro punto bajo y así tenemos el equivalente al primer punto alto. Ahora continuando con el diseño, aquí donde tenemos la V, en este espacio trabajamos 3 puntos altos. Solo aquí al inicio vamos a trabajar 3 puntos altos. Ahora aquí donde tenemos los 5 puntos, 1, 2, 3, en el tercer punto trabajamos una V. Tejemos un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Y así tenemos la V. Ahora trabajamos en este espacio de la V. Vamos a trabajar un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora repetimos la V. 1, 2 y en el tercer punto trabajamos la V. Un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Solo a inicio hacemos el abanico de 3 puntos altos. Los siguientes hacemos abanicos de 5 puntos altos. Hacemos un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí donde tenemos los 5 puntos, trabajamos una V. 1, 2, en el tercer punto tejemos un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Es así como trabajamos la secuencia. Repetimos una vez más. Trabajamos un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Y aquí 1, 2, en el tercer punto trabajamos un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Esa es la secuencia que repetimos por toda esta fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí al inicio hemos comenzado con un abanico de 3 puntos altos y aquí al final igual vamos a terminar con un abanico de 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Y aquí en el último punto tomamos las 2 hebritas y aquí tejemos el último punto alto. Y así tenemos lista nuestra primera fila del diseño. Ahora vamos a medir. Medimos y vemos que tenemos 52 centímetros, lo necesario para nuestra talla. Continuando. Esta es nuestra primera fila del diseño. Ahora para la segunda fila del diseño, trabajamos desde el primer punto, tejemos un punto bajo y en esta hebrita tejemos otro punto bajo. Así tenemos el equivalente a un punto alto. Ahora aquí en el segundo punto hacemos la V. Tejemos un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Como se darán cuenta, aquí tenemos una V, un abanico y una V. Esa es la secuencia que se debe seguir en el borde. Ahora aquí en este espacio toca hacer un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un abanico y ahora toca hacer una V.
1, 2, en el tercer punto trabajamos un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Esa es la secuencia que siempre vamos a repetir. Encima de la V trabajamos un abanico y encima del abanico trabajamos una V. Y así continuamos con la secuencia por toda la fila. Una vez lista esta parte, aquí la última V trabajamos en el segundo punto. Un punto alto, una cadena y otro punto alto. Y en el último punto tejemos un punto alto. Volteamos tejido. Ahora, esas son las dos filas del diseño que vamos a repetir. Fila 1 y fila 2. Continuamos. Trabajamos siempre desde el primer punto. Y aquí toca hacer un abanico. Y al inicio siempre hacemos abanico de solo 3 puntos. Y aquí encima del abanico, 1, 2, en el tercer punto hacemos la V. Un punto alto, una cadena y otro punto alto. Y aquí encima de la V un abanico de 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Esa es la secuencia de las dos filas que vamos a repetir para levantar nuestro tejido. Y aquí nosotras vamos a tejer hasta tener la altura necesaria. En nuestro caso vamos a tejer hasta tener 20 centímetros de altura. Solo vamos a tejer en forma recta. Aquí ya tenemos lista esta parte. Medimos y vemos que tenemos 20 centímetros de altura, lo necesario para nuestra talla. Ahora esta parte vamos a dividir en 3 partes, de tal forma que tendremos 2 partes para el delantero y una para la espalda. Aquí el total de puntos tenemos 109 puntos. 109 dividido entre 4 tendremos algo de 27.25. Tomamos la parte entera y de ahí para la parte delantera separamos 27 puntos. Y para la otra delantera igual separamos 27 puntos. Y en la parte de la espalda tendremos el doble de puntos más los puntos que sobra. En nuestro caso tendremos 55 puntos. Ahora nos fijamos y esto debe quedar así. Aquí posteriormente vamos a tejer la tapeta o cenefa para los botones y ojales, por lo que debe quedar esta parte un poco separado. Por lo que aquí vamos a separar 1, 2, 3, 4 puntos para la sisa y dejamos un marcador. Y por este lado hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4 y marcamos. Y así tenemos una sisa de 4 puntos por ambos lados. Ahora vamos a trabajar solo esta parte que formará el pecho izquierdo. Por este lado tejemos igual como lo veníamos haciendo. Tejemos un punto bajo y en esta hebrita tejemos otro punto bajo. Y en este punto trabajamos una V. Y aquí trabajamos abanico de 5 puntos. Y así continuamos trabajando solo hasta este punto. Una vez lista esta parte, aquí el último abanico, igual que al inicio, solo vamos a trabajar abanico de 3 puntos. Y aquí tenemos un punto, en ese punto trabajamos un punto alto. Y así tenemos la parte delantera. Ahora vamos a voltear tejido desde este punto.
y continuamos tejiendo con la secuencia, como lo veníamos haciendo. Aquí en el segundo punto toca hacer una V. Y en el siguiente espacio hacemos abanico de 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Y así continuamos trabajando en forma recta hasta alcanzar 8 centímetros más en esta parte. Y luego vamos a hacer el escote. Ahora para el pecho derecho vamos a comenzar por este lado. Comenzamos en este punto, tomamos una sola hebra y jalamos hilo. Y ahora en el mismo punto, pero en las dos hebras, pinchamos y jalamos hilo. Y cerramos. Y en esta hebrita tejemos un punto bajo. Así tenemos el equivalente a un punto alto. Y en este espacio trabajamos abanico de 3 puntos altos. 2, 3. Y aquí en el tercer punto una V. Un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Y por este lado igual vamos a tejer hasta alcanzar 8 centímetros en forma recta. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos, por ambos lados hemos trabajado igual. Ahora aquí en esta parte vamos a hacer el escote. Y por este lado igual hacemos el escote en esta parte. Ahora aquí vamos a hacer un escote de 8 puntos. Si es para tallas más grandes hacemos más puntos. Ahora aquí vamos a deslizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Los siguientes dos puntos tejemos punto bajo. 1, 2 y los dos siguientes puntos punto medio alto. 1, 2 y así tenemos 2, 4, 6, 8 puntos en esta parte. Y aquí tejemos un punto alto. Marcamos este punto porque en la siguiente vuelta solo vamos a trabajar hasta este punto. Y aquí para continuar con la secuencia en este punto trabajamos una V y continuamos con la secuencia como lo veníamos haciendo. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos trabajado esta fila y la siguiente fila más. Ahora aquí solo vamos a trabajar hasta este punto que hemos marcado. En ese punto trabajamos un punto alto. Y así tenemos formado el escote. A partir de aquí solo trabajamos recto. Hacemos el equivalente a un punto alto. Aquí toca una V. Y así continuamos hasta alcanzar la altura que necesitemos. Y en mi caso, para nuestra talla, desde la sisa necesitamos una altura de 11 centímetros aproximado. Aquí ya tenemos lista esta parte y así nos ha quedado. Ahora les muestro cómo hacer el escote por este lado. Ya que tenemos el hilo en este lado y el escote irá por este lado, para eso esta parte solo tejemos igual, como lo veníamos haciendo. El escote lo tenemos que hacer al final de fila. Para eso vamos a tejer igual hasta 2, 4, 6, 8 puntos antes de llegar al final. Ya tenemos lista esta parte. Tenemos 2, 4, 6, 8 y en este último punto trabajamos un punto alto. Y en los dos siguientes puntos, punto medio alto. 1,
2 y en el siguiente punto solo un punto bajo. Aquí debería ser otro punto bajo, pero solo vamos a hacer un punto deslizado y volteamos desde aquí. Regresamos con punto deslizado. Los 4 puntos solo deslizamos. 2, 3, 4. Y aquí encima del punto alto vamos a tejer punto alto. Para eso vamos a elevar como lo hacíamos en cada inicio de fila. Y ahí tenemos el equivalente a un punto alto. Y aquí encima de este espacio hacemos un abanico de 3 puntos altos. Y aquí encima de este punto de inicio podemos marcar para guiarnos. Y así vamos a continuar tejiendo en forma recta toda esta parte hasta tener desde aquí 11 centímetros aproximado. Aquí ya tenemos lista esta parte y así nos ha quedado el escote. Tenemos lista ya las dos partes. Ahora medimos y vemos que tenemos 11 centímetros, lo necesario para nuestra chaqueta. Ahora vamos a continuar con la parte de la espalda. Vamos a trabajar en toda esta parte. Vamos a comenzar por este lado. 1, 2, 3, 4. Comenzamos aquí en este punto. Pinchamos en una sola hebra y jalamos hilo. Y en el mismo punto tomamos las dos hebras y jalamos hilo. Y cerramos. Y en esta hebrita tejemos punto bajo. Y así tenemos el equivalente a un punto alto. Y aquí en este espacio tejemos abanico de 3 puntos altos. 2, 3. Y así iniciamos esta parte. Ahora aquí en el tercer punto hacemos una V. Así vamos a continuar con la secuencia. Y aquí al final en este espacio hacemos un abanico de 3 puntos y en este último punto un punto alto. Aquí ya tenemos lista esta parte y vamos a voltear desde este punto. Y así vamos a continuar tejiendo en forma recta esta parte de la espalda. Vamos a tejer la misma altura que la parte del pecho. Aquí ya tenemos lista toda esta parte. Como vemos, tenemos lista la parte de la espalda y esto va a quedar así. Y ahora vamos a continuar con la parte de la manga. Vamos a tejer en piezas separadas las dos mangas. Para eso, vamos a comenzar por el puño. Y en la parte del puño necesitamos 8.5 centímetros y todo el contorno hacen 17 centímetros aproximado. Teniendo en cuenta que para hacer el diseño necesitamos puntos múltiplos de 8 más 5 puntos, por lo que aquí comenzamos con 37 cadenas. Y vamos a comenzar trabajando igual que la parte del cuerpo. Ahora aquí para nuestra primera fila siempre levantamos un punto más y en el segundo punto trabajamos un punto bajo. Y en esta hebrita trabajamos otro punto bajo. Y aquí en el segundo punto tejemos una V. Un punto alto, una cadena y otro punto alto. Y ahora en la tercera cadena tejemos un punto alto y en el siguiente punto tejemos un abanico de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y en el siguiente punto un punto alto. Y así tenemos 5 puntos altos en esta parte. Ahora repetimos. 1, 2, en el tercer punto trabajamos una V, un punto alto, una cadena y otro punto alto.
Como vemos, esa es la secuencia que repetimos en esta primera fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora medimos y vemos que tenemos 17 centímetros, lo necesario para nuestra talla. Ahora volteamos tejido y continuamos tejiendo esta parte. Hacemos el inicio equivalente a un punto alto. Y en este espacio un abanico de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y aquí en el tercer punto trabajamos una V, punto alto, una cadena y otro punto alto. Y en este espacio trabajamos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la secuencia que repetimos. Y así vamos a continuar trabajando toda esta parte. Vamos a trabajar 3 filas en forma recta. Y luego vamos a comenzar haciendo aumentos. Aquí ya tenemos listas las 3 filas. Ahora aquí en la cuarta fila vamos a hacer aumentos en ambos extremos. Aquí levantamos el equivalente a un punto alto. Ahora aquí vamos a hacer un aumento. Aquí tenemos un abanico de 3 y en este vamos a trabajar un abanico de 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y así tenemos un aumento en esta parte. Y vamos a continuar con la secuencia. Y al final igual vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un abanico de 4 puntos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos hecho aumentos en ambos extremos. Este lado vamos a marcar para fijarnos que por este lado vamos a hacer los aumentos. Por el lado revés no haremos aumentos, solo vamos a tejer como sigue la secuencia. Aquí toca una V, punto alto, una cadena y otro punto alto. Y aquí en este espacio un abanico de 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. En esta fila no hacemos aumentos. Ahora en la siguiente fila, en esta parte, haremos un aumento. Haremos un abanico de 5 puntos altos. Cada vez que estemos por este lado, vamos a hacer un aumento en ambos extremos. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos, con los aumentos esta parte se va ensanchando. Ahora aquí, estando en el lado que debemos hacer aumentos, aquí hicimos un aumento a 4 puntos y aquí otro aumento más a 5 puntos y ahora aquí ya tenemos completo. Por lo que en esta fila el aumento se hará aquí al inicio. Hacemos el equivalente a un punto alto y en este mismo espacio vamos a trabajar otro punto alto. Y así tenemos un aumento más en esta parte. Y en este espacio en adelante vamos a trabajar un abanico de 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Y así hicimos un aumento en esta parte. Ahora al final igual debemos hacer un aumento. Vamos a hacer el aumento en el último punto. Y en la siguiente vuelta de aumentos igual el aumento se hará al inicio de fila. Y así tendremos en esta parte 3 puntos. Y en la siguiente ya se hará la V. Y así iremos aumentando en las siguientes filas. Aquí ya tenemos lista esta parte. Vamos a medir y vemos que tenemos 19 centímetros. La parte del cuerpo hemos hecho 20 centímetros, la manga tenemos 1 centímetro menos.
Aquí les muestro los aumentos que hicimos. Aquí aumentamos a 4 puntos, luego aquí a 5 puntos, luego hemos hecho aumento aquí al inicio, ya tenemos 2 puntos, luego aquí tenemos 3 puntos altos y aquí en la siguiente hemos hecho una V, luego en el espacio de la V un abanico de 4 puntos, 5 puntos y otra vez comenzamos al inicio de fila, 2 puntos. Y así hemos hecho aumentos en ambos extremos, hasta tener la altura necesaria. Igual vamos a trabajar con la otra manguita. Una vez listas las dos manguitas, ahora vamos a empezar a unir las dos partes. Vamos a comenzar uniendo esta parte de los hombros. Vamos a unir los dos hombros, volteamos y yo voy a unir con este mismo hilo. Tomamos una hebra por este lado y esta hebra por este lado y deslizamos. Tomamos una hebra por ambos lados y deslizamos. Tomamos la siguiente hebra por ambos lados y deslizamos. Tomamos la siguiente hebra por ambos lados y deslizamos. Tomamos la siguiente hebra por ambos lados y deslizamos. Así vamos a ir deslizando toda esta parte del hombro. Así unimos las dos partes. Aquí ya tenemos unida ambos lados y así nos ha quedado. Y este es nuestro lado derecho del tejido. Ahora vamos a unir la parte de la manguita. Pueden unir de la misma manera que el hombro, pero yo voy a unir con una aguja lanera. Para eso tomamos de esta forma, hacemos coincidir los puntos de esta parte y ubicamos la parte central de la manga y la alineamos con el hombro. Y en este punto colocamos un marcador para guiarnos. Y ahora vamos a empezar a unir por este lado. Buscamos el punto medio de la sisa, 1, 2. Comenzamos aquí en el tercer punto medio y pasamos hilo. Tomamos esta hebra y pasamos hilo. Tomamos la siguiente hebra por ambos lados y pasamos hilo. Ahora aquí por este lado no tenemos los puntos bien definidos, así que vamos a tener que buscar los puntos. Buscamos un punto por ambos lados y pasamos hilo. Buscamos otro punto y pasamos hilo. Buscamos otro punto y pasamos hilo. Así vamos a continuar uniendo toda esta parte. Y así nos va a quedar por este lado. Y vamos a continuar uniendo toda esta parte igual por este lado. Y al final vamos a continuar uniendo toda esta parte de la manga. Aquí ya tenemos unida la manguita. Con la otra manguita hicimos lo mismo. Ahora vamos a trabajar la parte de la cenefa o el borde para los botones y ojales. En este lado derecho vamos a hacer ojales ya que la chaqueta es para niña. Tomamos este punto y jalamos hilo y hacemos una cadena. Y en el siguiente punto tejemos punto bajo. Aquí en esta parte tampoco tenemos los puntos definidos, así que vamos a buscar los puntos. Por cada punto alto tratamos de hacer 2 puntos bajos. Así continuamos tejiendo punto bajo. En toda esta parte de la cenefa vamos a trabajar con puntos bajos. En algunos puntos solo vamos a hacer un punto bajo, de tal forma que esta parte no debe quedar ni muy ajustado ni muy suelto. Así vamos a continuar tejiendo punto bajo hasta este punto. Y vamos a tejer 3 filas en punto bajo para hacer los ojales. Aquí ya tenemos listas las 3 filas de punto bajo. Y también aquí ya hemos separado en 6 partes iguales para hacer los ojales. Pueden hacer más ojales si desean.
Ahora aquí tenemos un punto antes del marcador y en ese punto tejemos punto bajo. Y aquí donde tenemos el marcador vamos a hacer un ojalito. Para eso hacemos 2 cadenas y saltamos 1, 2 y trabajamos en el tercer punto. Tejemos punto bajo. Y así tenemos formado un ojalito. Y continuamos tejiendo hasta el siguiente marcador. 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos 2 cadenas y saltamos 2 puntos. Y continuamos tejiendo punto bajo. Así continuamos toda esta parte de los ojalitos. Ahora aquí, estando en la siguiente fila, aquí en esta parte del ojal, aquí encima de las cadenas vamos a tejer 2 puntos bajos. Y continuamos tejiendo punto bajo por cada punto. Así continuamos con la secuencia en cada una de las partes donde hay un ojalito. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos, en el lado derecho tenemos los ojales y aquí por el lado izquierdo hicimos 5 filas en punto bajo, en donde irán los botones. Ahora aquí por todo el borde vamos a decorar con otra puntada. Y yo aquí voy a decorar con otro color de hilo. Ustedes pueden hacer con el mismo color de hilo. Pinchamos y jalamos hilo. Y hacemos 2 cadenas. Y en este mismo punto trabajamos 2 puntos altos. 1, 2. Ahora saltamos 1, 2 y trabajamos en el tercer punto. Tejemos punto bajo. Levantamos 2 cadenas y en el mismo punto trabajamos 2 puntos altos. 1, 2. Saltamos 2 puntos y tejemos punto bajo. Repetimos una vez más. Hacemos 2 cadenas y en este mismo punto trabajamos 2 puntos altos. 1, 2. Y en el tercer punto trabajamos un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a trabajar por toda la vuelta. Vamos a trabajar hasta este punto y vamos a continuar por este lado del cuello, por este lado y por este lado. Vamos a decorar toda la vuelta con la misma puntada. Aquí ya tenemos lista toda esta parte. También hemos decorado la manguita y también aquí hemos hecho una línea. Aquí por este lado les voy a mostrar cómo hacemos la línea. Aquí hemos hecho un nudo por este lado y con este hilo vamos a trabajar. Pinchamos en este punto y jalamos hilo. Ahora vamos a trabajar en los puntos que hemos tomado al inicio. Pinchamos y jalamos hilo y deslizamos. Tomamos el siguiente punto, pinchamos y deslizamos. Tomamos el siguiente punto y deslizamos. Así vamos a ir trabajando en cada uno de los puntos que jalamos al inicio del cenefa. Vamos a trabajar igual hasta el otro extremo. Trabajamos hasta el último punto. Aquí ya tenemos lista nuestra chaquetita. Como vemos, nos ha quedado muy hermosa. Si les gustó nuestro video, nos encantaría que nos dejaran su valoración. Y cualquier duda pueden escribirnos en los comentarios. Estaremos atentas para responderles.